Estudio 8, producción audiovisual de alto nivel. Gran Cacique Express, de tierra firme al paraíso insular. Your Trip Agency, conectamos con tu destino. Satelca, cambiando junto a ti. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Automercado Deleite, ven y deleítate comprando. Barros Steakhouse, el arte de la carne. Unidad de Rehabilitación Day Hospital. Laboratorios Biodata, calidad, tecnología al servicio de toda la familia. Monliu, donde reconectas con tu esencia. Creaciones Melesia, lo personalizan todo para ti. Cari Hill Makeup, maquillaje a prueba de besos, abrazos y lágrimas. Bajo la producción de Camila Maiz. Bienvenidos a esta segunda temporada de Otro Nivel Mundo y estamos muy contentas como siempre de abrir esta ventana, pero esta segunda temporada se abre desde la isla de Margarita, es la perla del Caribe, además como siempre, bueno, recorriendo nuestro país y por sobre todas las cosas aprendiendo de cada uno de los rincones. Una ventana que en particular hoy va dedicado a conectar esas historias y siempre a elevar nuestra conciencia a otro nivel. En este mundo donde siempre queremos girar y entrevistando a personas que suman a nuestro país. Y hoy abrimos esta temporada hablando del poder de la voz, ese poder que muchos tenemos y que otros necesitamos aprender porque como herramienta de vida nos abre las puertas del mundo entero. Poder tocar corazones con nuestra voz hace que haya magia pura en todo lo que hagamos. Por eso hay que aprender de profesionales. María, ¿a quién tenemos hoy? Hoy tenemos un invitado sumamente especial, pero antes les vamos a recordar como siempre suscribirse, compartir este episodio, comentar y además de esto, bueno, poder disfrutarlo hasta el final. Hoy nuestro invitado en particular es una historia que conecta con uno de los personajes que ha podido adiestrar a muchísimas personas con el recurso de la voz. Es Abelardo Oseches, nuestro invitado especial de esta segunda temporada. Así vamos a abrir. Abelardo Oseches es un comunicador social, actor de doblaje y profesional de la voz con más de 30 años de experiencia, siendo la voz de marcas y canales importantes como Sun Channel, Animal Planet, Food Network, entre otras. Además, es el CEO de Voice Academy, una academia de formación para locutores y actores de doblaje en Venezuela, con más de 15,000 alumnos graduados de diferentes países. Y este año fue el creador del encuentro de Voces Latinas en Venezuela, donde reunió profesionales de la voz nacionales e internacionales. Por primera vez en nuestro país se llevó a cabo este evento histórico lleno de aprendizajes de otro nivel. Hay que agradecer, María, gracias al Hotel Tibisay por permitirnos estar aquí dentro de sus instalaciones, a la tribu de la isla de Margarita también por hacer posible que estemos todos aquí, a la magia de Estudio 8 que ya la vamos a ver y como siempre recordarles quiénes somos, Adriana Boscan y María Jiménez, y como siempre los vamos a invitar también a que nos puedan seguir inmediatamente por @OtroNivelMundo. Nos vamos con nuestro invitado especial. Sí, ya venimos. Comenzamos. Y ya Estudio 8 hizo la magia y tenemos a Abelardo con nosotros. Abelardo, bienvenido. Ay, bienvenido. Qué gusto tenerte estoy en esta segunda temporada que estamos abriendo acá en la isla de Margarita y que seas nuestro invitado especial. Sí. Yo feliz de estar, gracias por estar aquí, porque imagínense, hace un ratito hablábamos en una entrevista para una estación de radio y me preguntaban cómo te sientes y yo le decía, bueno, hoy estoy feliz, claro, pero sobre todo agradecido. Esto no es un congreso, es un encuentro. Claro. ¿Por qué le pusimos encuentro? Porque esta es una reunión de profesionales que aman lo que hacen, pero que además quieren hacerlo mejor. Así es. Entonces, lo que está pasando en el encuentro desde ayer es absolutamente mágico, Claro. que nos tiene súper contentos, súper satisfechos. Es en serio eso, ¿no? El encuentro para aprender entre todos, claro, y para nutrirnos y sobre todo para hacer networking, Así que es el valor fundamental de este tipo de eventos. Pero en primer lugar, Abelardo, queremos iniciar este podcast, va a ser diferente este episodio, porque queremos arrancar con un poquito de tu historia. ¿Cómo nació el amor hacia la voz o hacia trabajar la voz, hacia la locución de Abelardo? ¿Siempre fue así? ¿Cómo sentiste así ese llamado? ¿Cómo fue? Bueno, fue un esa poco historia? loco. Ajá, cuéntanos. Yo salí del colegio a los 16 años.
Tempranito. Muy temprano. Muy A temprano. los 16 años, obviamente, nadie sabe qué hacer con su vida. Total. Y me dejé convencer por un tío, que ingeniero metalúrgico, Ok. es una celebridad como ingeniero, y me dijo, yo quiero que tú seas ingeniero también, y yo te apoyo, y yo te promuevo. Y me convenció y me fui a Puerto Ordaz a estudiar ingeniería metalúrgica. Ah, ¿qué Ok. tal? Estando allá, segundo semestre, algo así, había una materia que se llamaba lenguaje y comunicación. Y la profesora nos pidió hacer un trabajo a partir de un tema de elección libre. Ok. Y en esa época estalló la guerra del Golfo Pérsico. Y yo recuerdo que yo veía las coberturas de la guerra en directo por CNN y aquello me apasionó. Entonces dije, voy a hacer este tema, a hablar de esto. Hice un ensayo y formateé mi presentación, mi defensa, digamos, del tema, como si yo fuese un reportero de guerra. Entonces monté un micrófono con un taco, un casco, Bien. un chaleco y El tal. Y personaje. así hice la presentación, la exposición. Cuando termino me siento en mi lugar y la profesora viene por detrás de mí y me dice, cuando termine esto, necesito que te quedes, necesito hablar urgente contigo. Mierda, ¿qué hice? Es un talento que uno lo siente como ¿Qué hice? profesor. Total que se vació el salón, llegó la profesora, puso una mesa frente a la mía y me dijo, Oseches, ¿tú no has pensado que quizás la ingeniería no sea lo tuyo? Y le dije, no lo he pensado, aquí estoy estudiando. Abierto. Bueno, piénsalo. Y piénsalo seriamente. Y aquello empezó a retumbarme, total que fui a casa y no dejaba de pensar eso. Y esa noche no dormí ni un segundo. Y empecé a recordar cosas como que yo jugaba a hacer radio. Ok. Siempre con mi hermano Daniel. Yo siempre era el locutor y Daniel siempre era el operador. Ok. Daniel es hoy un gran ingeniero de sonido Wow. y yo soy lo que soy. Qué bonito. Qué bello. ¿No? Y aquel flashback recurrente toda la noche me hizo entender que esto era lo mío. A las 8 de la mañana del día siguiente busqué un teléfono público, no existían celulares. Claro. No voy a decir cuándo fue eso. Estamos en esta generación, pero Busqué un teléfono, llamé a casa, hablé con mi papá, le conté lo que me había pasado con la profesora, le conté todo lo que pasó en la noche y él en silencio. Claro, absoluto. Lo siguiente que preguntó fue, ajá, ¿y qué vas a hacer? Me voy a regresar, le dije. Aquí estoy. Y ya lo demás es historia, porque quienes conocemos a Abelardo, te has convertido obviamente, a ver, de acuerdo a la historia, podía ser un golpe de suerte, que alguien vio ese talento en ti, pero a nivel de historia de Abelardo, tú también has visto de alguna manera el talento de Como muchos, maestro. como maestro, ¿no? Bueno, ¿Te ha acaba de tocado? pasar por aquí Sí. David Santana. Así es. A ese brother Pupilo. es mi pupilo. Claro, qué Yo bonito. yo lo adoro. Es Sí. dominicano. Ujú. Lo adoro. Es un pupilo extraordinario. Y hoy es una estrella Claro. de la locución. Entrenamos muchísimo durante la pandemia. Muchísimo. Y hoy es una estrella latinoamericana. Es un experto en doblaje para videojuegos, Wow. doblaje musical. Genial. Es una bestia. Y está aquí como mentor en el encuentro. Buenísimo. Nunca, Así es. nunca nos habíamos visto. Ah, Nunca. siempre había Fue- sido- siempre Siempre fue- fue online. Ok. Nunca por primera vez ayer nos vimos las caras y nos pegamos un abrazo que duró como 10 minutos, ¿no? Porque sientes que lo conoces. desde ¿Cómo Sí, se dio sí. la tarea, tocando ese punto, Abelardo, de hacer este encuentro de voces latinas? Porque además de esto, a ver, yo creo que estás haciendo un precedente histórico importante en el país. Y además, para un momento a nivel digital, porque, bueno, esto a través de YouTube, donde hoy en día se habla de inteligencia artificial, y tú estás reforzando la voz humana de una manera increíble. Sí, porque ¿Cómo va? hay mucha gente y vamos a tener durante el encuentro un foro de inteligencia artificial y vamos a hablar de esas cosas. Hay mucha gente que le tiene miedo dentro de la industria a la inteligencia artificial. Yo no le temo a eso. ¿Por qué? Porque si hay algo que la inteligencia artificial no va a replicar jamás, es la emoción. Es una máquina, no va a sentir nunca nada. ¿Sí? Y hoy en día, Qué tal buena como, respuesta. como está la industria, lo que se necesita es conectar con las audiencias. Muy bien. Y no hay Así otra es. forma de conectar
si no es desde la emoción. Así es. Por eso la inteligencia artificial no va a acabar con nuestra industria. Es imposible que lo haga. Ahora bien, sí va a ocupar espacios, es una realidad y eso hay que asumirlo. Pero le va a quitar el trabajo a aquellos que ofrezcan conecten. calidad igual o inferior a la inteligencia artificial. Y ya todos sabemos que la inteligencia artificial, al menos en español, suena horrible. Totalmente, muy robotizada. Entonces, van a perder el trabajo, ¿quiénes? Los que suenen horrible. Exactamente. Hay que trabajar la voz. Yo escucho a Abelardo, yo tengo que hacer un break de todo lo que le queremos preguntar, porque es perfectamente cada S colocada Total. en un acento neutro tan ecuánime que yo digo, ¡guau! Yo, claro, ya hablas de manera natural así. Muchas personas tienen que ponerse como el disfraz de acento neutro para poder colocar cada S, cada consonante, terminar cada palabra perfecta. ¿Cómo lo lograste? Mucha Entrenando. práctica. Entrenando. ¿Y ya hablas así Mira, siempre? Sí, sí. Ya esa es tu voz natural. Bueno, yo puedo entrar y salir del acento al venezolano, a lo que tú quieras. Ok. Pero me propuse la tarea de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo formo. Total. Muy bien. ¿Sí? Entonces, Eres ¿cómo? ejemplo a seguir. Exacto. Exactamente. ¿Cómo te puedes convertir en un ejemplo si no lo haces? Claro. Sí. Yo voy a intentar hablar como Belardo en este episodio. Entonces, perfectamente, Mariana. Pero me costó. Claro, Me lo costó haces muy mucho bien. trabajo. Yo estoy formado en la vieja escuela de la locución. Y cuando quise hacer la transición hacia el acento neutro por el doblaje que quería hacer como meta, me costó mucho trabajo. Y entonces decidí, yo dije, bueno, yo voy a hablar neutro todo el El tiempo. tiempo. Y ¿Para debe qué? ser así. Para naturalizarlo. Para naturalizarlo. Y entonces empecé a hablar así en casa, con mis amigos, a donde fuera. Y eso me valió bullying, no Me se imagino. imaginan, ¿no? No, yo no lo dudo. Pero No, hoy en día pero- no tenemos frontera. Así Entonces, si tú quieres tener un alcance internacional, tú tienes que apostar por el acento neutro. En todos los sentidos. Claro, claro. El acento neutro te globaliza. Vamos a darle 3 Sí. tips a las personas que nos están viendo en este momento para poder hablar con acento neutro. Ok, lo primero es articular. La articulación es clave, es decir, abrir la boca, ¿sí? Que haya desplazamiento maxilar. Eso es clave, ¿por qué? Porque todos los acentos latinoamericanos están determinados por la poca articulación de quien los habla. Es decir, en Latinoamérica no abrimos la No. boca. En Oriente menos. Menos, una papa en la boca. Eso, todo esto aquí descentralizado. Y eso caracteriza la melodía, la entonación de cada acento. Eso es Uno. básico. Si tú articulas, vas a deslocalizar tu acento nativo, ya de entrada. Número 2, el siguiente paso es lo que llamamos técnicamente la cadencia. ¿Y qué cosa es la cadencia? Es la entonación Melodía. descendente en los finales. ¿Sí? Es terminar hacia abajo. Abajo siempre. En el caso venezolano, Siempre. es al contrario. Es arriba. ¿Cómo estás? Tarán, tarán, tatán. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? O Elevamos cantadito. siempre los finales ¿Qué de todo. ¿Qué te pasó? Todo es hacia arriba. Así es. En el acento neutro es al revés. Pero la pregunta sí ¿Cómo queda estás? arriba. No, Y- la pregunta se abre un poco, pero y también baja se cierra. Ay, eso no lo sé hacer. Ok. Ejemplo, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Pregunta en venezolano, ¿cómo estás? Ah, exacto, yo lo digo arriba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En neutro, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Notan la estás? diferencia? Sí, Sí, subiste y claro. bajaste. Es eso. Esa es la estás? segunda característica del acento neutro. Y la tercera es lo que llamamos el principio de la continuidad melódica. ¿Qué cosa es eso? Es conectar las palabras entre sí. ¿Por qué? Porque la gente habla de ese modo, conectando palabras. Muy bien. ¿Sí? Mucha gente, sobre todo que están en la fase inicial del acento neutro, están entonces Hacen hablando pausas. de esta manera, Exacto, se cerrando nota. cada palabra. Hay que entender que el principio de la cadencia solo se refiere a cuando pares, a cuando te detengas, pero hay que conectar Totalmente. para que haya fluidez y sentido conversacional. Bien. Y solo cierras cuando pares. Si Increíble. seguimos esos 3 pasos. Yo creo que estos 3 lo tips haremos. van directo a que todos podamos ponerlo en práctica y, como siempre, aprender. Todo esto nos va a llevar Sí. a otro nivel. Pero, Abelardo, tienes demasiada historia. Y digo historia no por ni vejez ni edad, nada de ese tipo de cosas. Hablo de Voice Academy como una academia que además ha sido referencia en Venezuela, y ahora con este encuentro de voces latinas, haciendo historia también en Venezuela. Y te has diversificado
¿cómo lo has hecho? Y además de esto, ¿cuál es la recomendación quizás para los jóvenes que hoy en día apuestan a trabajar con su voz? ¿Cómo se ha logrado? Con preparación. Es que no hay forma, No hay otra manera. La educación No hay es otra la forma. base. El conocimiento, la educación, la formación, como quieran llamarle, es la llave que abre la puerta del éxito Totalmente. y de la permanencia. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene que ser constante el proceso. Lo hablaba ahora con una locutora muy importante acá en Margarita, Mónica Jiménez, y ella me decía, ayer fue una cachetada tras otra. Le dije, eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que tiene que pasar. Y le decía, lamentablemente los locutores tenemos una forma de pensar que gracias a Dios no es la que tienen los médicos, ni los ingenieros, ni los pilotos de avión. ¿Quién se dejaría operar Por alguien que por no un esté cirujano actualizado? Claro. cuya última especialización la hizo en 1985? Sería un loco, Claro. Totalmente. ¿sí? Uno quiere operarse, ponerse en manos de alguien que está actualizado. Los locutores no pensamos así, porque creemos que hablamos y bueno, porque hablamos comunicamos. Y la verdad es que no es lo mismo. Hablar no es comunicar. Comunicar es un proceso de Sí. transmisión de un mensaje. Para que llegue del punto A al punto B a salvo, tienen que pasar muchas cosas adentro. Si no entendemos ese proceso, no vamos a comunicar, por mucho que hables. Así es. Totalmente de acuerdo. Entonces, nosotros que estamos Y creo que llamados también a eso, en el tema de actualizarnos y conocernos a nivel cultural, es decir, de diferentes partes del mundo, en este caso ahorita de Latinoamérica, nos hace a nosotros también entender como venezolanos dónde estamos parados, Así hacia es. dónde vamos y además en qué debemos de alguna manera reinventarnos, por decirlo así. bueno, opinión políticamente incorrecta, ¿No? la que voy a decir. Ok. Y por eso hay gente que no me quiere mucho. Pero No pasa tengo nada. que decirlo. Claro, y No, tienes está que tener bien. tu posición. Tengo que decirlo. Cuéntanos tu posición, Abelardo. Hasta hace unos años estábamos detrás de la ambulancia. Ok. ¿Ok? Al día de hoy estamos en sentido contrario de la ambulancia. Wow. Es decir, más lejos. Todos los días. ¿Por qué? Porque no nos formamos. Claro. ¿Por qué decidimos emprender este proyecto del encuentro de voces latinas acá? En Latinoamérica hay congresos de la voz muy importantes. En México, en Argentina, en Colombia, en Ecuador. En Estados Unidos está el One Voice, está el VO Atlanta y vienen más festivales. En Panamá hay otro. En fin, la participación venezolana en estos eventos Mínima. es nula. No es Claro, mínima, es es que nula. Es nula. es cuesta arriba. Entonces no vamos, y como no vamos, no existimos Claro. para la industria. Pero además, como no vamos, ¿cómo accedemos Claro. al conocimiento Totalmente. actualizado? No hay forma de hacerlo. Y eso ha abierto una brecha enorme Totalmente. entre cómo estamos haciendo las cosas en Venezuela y cómo se están haciendo y hacia dónde van en el resto de Latinoamérica. Por eso digo, estamos en Claro, sentido y contrario. es un punto de vista válido. Tocabas el tema de los médicos y los médicos anualmente tienen un congreso de formación de la especialidad que sea cada vez más minucioso, más específico para mantenerse actualizado y bueno, sea aquí o donde sea van. Yo tengo por norma todos los años, gracias a Dios, he podido Actualizarse. hacerlo. La primera vez que yo fui a un congreso de la voz fue en 2019, en México. Okay. Ya yo tenía en esa época 29 años de carrera. Claro, me imagino que lo viste y dijiste, ¿cómo no Consolidado hemos y hecho tal, bla, 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 todo el Y en tu mentales país, que y uno en se tu mete, país ¿no? siendo referencia además. esto? Pero no se había hecho aquí. Me la senté verdad. y a la tercera conferencia, el primer día, no había terminado ni siquiera la mañana del primer día, dije, Dios santo, todo lo estoy haciendo mal. Todo, Wow. todo. Me traje de ese congreso 2 libretas enteras de apuntes, de observaciones, de recomendaciones, de cosas por trabajar. Wow. Y llegué a Venezuela y me puse a trabajar en Claro, eso. claro. O sea, fue una cachetada de conocimiento. O sea, brother, Qué estás increíble. haciéndolo todo mal, todo. Entonces, y a partir de esa experiencia dije, todos los años yo tengo que hacer esto. Totalmente.
Eso es una inversión. Y yo Es creo que una inversión. es el llamado más importante a entender que estos espacios son necesarios, Sí. que hay que asistir y que hay que prepararnos constantemente para elevar nuestro nivel, para seguir aprendiendo y para seguir creciendo. Y yo decía algo en particular, los locutores pensamos, o cuando hablamos de locución, muchos piensan cabina de radio, Radio, sí. podcast Sí. hoy en día, o televisión para aquellos que se quieran mantener en televisión. Y hay un mundo más allá. En tan solo minutos haber escuchado a Sol Betancourt, uno dice, ya va. O sea, son tantas Vamos a enumerar. aristas. Exacto, tantas 4, tú aristas. dijiste la de videojuegos. La de videojuegos, Doblajes. aplicaciones digitales. Hay 22 disciplinas 22 distintas. disciplinas de la voz. ¡Wow! 22. Aquí en el encuentro estamos abordando 16 Ok. Ok. de esas 22. Increíble, Abelardo, pero 22. Mucha gente piensa, opina, cree que bueno, yo soy bueno en radio. Bien. Y eso me habilita automáticamente para hacer locución comercial. No. Y los locutores comerciales creen, bueno, tengo toda la experiencia, la expertise y la técnica, bla, bla, bla. Pero no me Y actualizo. voy a hacer doblaje. ¡Pac! Pantallazo contra la cara. Claro. No. Incluso dentro del ecosistema del doblaje, tú puedes ser muy buen actor en live action, pero a Pero lo la mejor voz. no vas a servir eso lo para entendí caracterizar. el día que hice el curso contigo. Claro. Y voy a contar esa anécdota rapidito. Obviamente uno tiene como que mucho tiempo en radio y en el momento que me tocó hacer la prueba de acento neutro, él me decía, es que tú hablas riéndote. Y yo dije, pero es que no encuentro otra manera. Y yo recuerdo que lo leía y hacía las cosas como que con la sonrisa siempre y no, es la verdad, o sea, no para todo tienes que sonreír Es así. y mientras Y bajemos depende de esa la sonrisa emoción. quizás va cambiando obviamente toda esa emoción y ahí te das cuenta de muchísimas cosas. Te Sí, lo la- agradezco siempre. La especialización es la Es clave. la clave. Aquí, entender Estudiar y que practicar. cada disciplina tiene su approach, cada disciplina tiene sus métodos, sus Total. técnicas, sus propias herramientas. Y así es. Entonces no te creas la gran cosa, No, totalmente. porque es como, La humildad es también. como migrar. Exacto. Es como- Estoy anoche llegando estábamos nuevo. hablando con Luis Carreño, La analogía está perfecta. una referencia espectacular en Venezuela, personajes emblemáticos, bla, bla. Se fue a México. Y en México tuvo que ir, tocar puertas. Tac, 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 tac. Yo quisiera hacer una prueba. Empezó de -0, Wow. de -0. Y le dijeron, ok, muy bien tu carrera y todo, pero aquí tienes que demostrar quién eres, brother. Así, Totalmente. Aquí así, no eres nadie, nadie te conoce. Así, por eso le digo, es como migrar. Es migrar. Y cuando tú entras en conciencia de eso, entiendes entonces que, bueno, quiero hacer radio, tienes que prepararte para la Para radio. eso. Quiero hacer un podcast, hazlo Hay que bien, preparar. tienes que prepararte para eso. Quiero hacer doblaje, pues entonces encara el doblaje, que además es live action, es reality, es dibujos, caracterización para dibujos animados, es narración, ahora musical, ahora videojuegos. 6 disciplinas Wow. Nada más. diferentes En el solo en el doblaje. doblaje. Wow. Pero antes tienes que pasar por la alcabala de aprender el acento neutro. Es- Entonces ya van 7. Es total. Ajá. Pero tienes que hacer interpretación. Hay que actuar. Entonces ya van 8. Solo para hacer doblaje. Solamente, ¿no? Entonces, así de específico, así de exigente. Porque el mercado internacional demanda excelencia. Y hay que hacer, hay que prepararse para esa Correcto, excelencia. correcto. Wow, yo me quedo con tanta tarea. Abelardo, gracias por este legado que le estás dejando a nuestro país, por además enaltecer el nombre de Venezuela en cada sitio que vas, en cada congreso que te presentas, dice, aquí está Venezuela. Y no solamente quedarte con los conocimientos, que es lo que nos hace trascender como seres humanos, sino Compartirlos. compartirlos a través de Voice Academy y compartirlos a través de cada persona que toca tu puerta para decir, necesito un consejo, necesito un tip, necesito herramientas, ¿qué hago? O cuál es la dirección que debo hacer. Y vamos a darle a esas personas que nos están viendo 3 herramientas para poder tener una voz saludable, para poder proyectar la voz, que nos estén viendo y digan, yo quisiera hacer algo con mi voz. ¿Cómo puedo hacer desde casa? O esos primeros 3 pasos Sí. para iniciar posiblemente. Bueno, lo primero es entender y comprender y conocer tu voz. Ok. Se sorprenderían, chicas, con este dato. Más del 95% de las personas no tiene idea ¿De cómo hablan? de su voz. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ni idea.
Ni idea. Yo suelo comenzar mis entrenamientos preguntando, ¿en dónde está la voz? ¿En dónde se produce la voz? Y todo el mundo dice, en la garganta. Ajá. Es como decir, ¿dónde Claro. es el encuentro de voces latinas? En Margarita. Claro. tiene Ajá, que ser pero ¿en específico. qué lugar específico se produce? Nadie sabe. Entonces te empiezan a decir en la tráquea, en yo sé qué dónde, en la faringe, en tal, tal. Nadie sabe. Ahí no es. Pero es en el encuentro del aire con las cuerdas Es vocales. en sí, ¿y dónde están las cuerdas? En la laringe. Claro, en la laringe. Ah, ¿y cómo funciona el asunto? El aire entra por el Claro, tubo choca, vibración. epilaringeo y con la compensación los pliegues vocales se cierran. Y ese cierre es el que produce el milagro de la voz. Pero tienen que pasar demasiadas cosas que tú tienes que entender. ¿Cómo puedes modelar, transformar algo que no conoces? ¿Sí? Ahí está la clave. Entonces, ocúpate, conoce el proceso y por eso hemos traído al encuentro a Carlos Calvache y a Vocology Center, que son el centro de fonoaudiología más importante de América Latina, para que le enseñen a la gente a entender su voz, a escucharse. Otro error que hay que corregir es que no nos escuchamos, solo oímos. Y ahí hay una diferencia notable. Oír es un acto involuntario. Claro. Sí, por ahí hay un ruido que estamos escuchando, pero no sabemos qué es. Claro. Eso es oír. En cambio, escuchar es prestar atención, Así es. porque es un acto voluntario, es una decisión. Y cuando tú escuchas, empiezas a notar cosas. Wow, la S me la comí, tal cosa no me gustó, aquí se me fue el aire, no pronuncié la D final, y empiezan a surgir cosas y empiezas a entender qué cosas tienes que trabajar. Totalmente. ¿no? Cada Entonces, quien tiene áreas de oportunidades diferentes. consejo, pero más que obvio, es necesario para un artista de voz, para un locutor, para cualquiera que trabaje la comunicación. Escúchate, aprende a escuchar, no solo oigas, escúchate, comprende, porque además tenemos una referencia de nuestra voz que está absolutamente mal. ¿No les ha pasado que graban una nota de voz Y la gente no le gusta escucharse en la nota de voz. y todo el mundo dice, pero ¿qué es esa? ¿Por qué hablo así? ¿Qué voz tan fea? Esa no, Chillona. no, esa ese no es eres mi tú. voz. Sí, ¿por qué es tan diferente a la voz que tú escuchas cuando hablas? Porque esa voz hablada es una mentira, está contaminada. Nuestra cabeza es hueca, somos cabezas huecas todos. En el proceso de la fonación, cuando se produce la voz, esa voz se transmite en el espacio a través del tracto vocal, a través de ondas, y esas ondas chocan. Piso, pared, techo, piso, pared, techo, por todas partes. Y ese choque, ese rebote, es el que va modelando tu estructura. Pero cuando hablas, ese choque insistente de las ondas genera una resonancia interna que solo escuchas tú. Tu caja allí. Por eso, cuando tú hablas, escuchas esa resonancia dentro de tu cabeza más tu voz que entra por el canal auditivo. Cuando tú grabas una nota de voz, te suena diferente. ¿Por qué? Porque esa voz no tiene la resonancia interna que solo escuchas tú. Si no te gusta la voz grabada, hay una muy mala noticia. Esa es la voz tu voz. que escucha la gente de ti. Esa es tu voz. Y de esa te tienes que enamorar, además. Así es. Y prepararla, y prepararla, modelarla. trabajarla. Si no te gusta, trabájala, modélala y tal, Claro. para que te guste, para que se parezca a la que tú... Quieres proyectar. Ajá. Es un tema, por eso hay que conocerlo. Me encanta, yo amo este tema. Y aprender, yo creo que esto va para mucho, pero yo quiero agradecerte enormemente, Abelardo, obviamente por el espacio, por tu tiempo, pero además de esto, por marcar esa diferencia en el mundo de la voz, de la locución, de darnos este encuentro y además de esto de Voice Academy que espero tenga larga vida. Amén. Sí, y que llegue a todos los espacios de Venezuela. Esa es nuestra visión. Voice Claro. Academy es el resultado. Yo estoy pagando una promesa. Ok. Es eso. Voice Academy es eso. A mí me fue tan mal, pero tan mal cuando empecé en esto, que me prometí algún día, dije, si yo logro la experiencia que espero tener y el conocimiento necesario, yo tengo que compartirlo. Y lo voy a compartir y esa es mi promesa de vida. Muy bien. Qué bello. Para evitar o para ayudar a evitar Lo que yo que los viví. que vengan Claro. vivan o pasen por lo que yo tuve que vivir o pasar. En donde me dijeron, tú no sirves ni vas a servir nunca para esto. ¿Sí? Claro. No me lo dijeron una vez,
me lo dijeron. Bueno, mi primer día de radio me lo dijeron y me sentenciaron. No sirves hoy, no vas a servir nunca. Pero resulta que me lo dijeron como 1000 veces más en los primeros años. Y fue muy duro el proceso porque obviamente tenían razón en ese momento. No servía. ¿Por qué no servía? Porque no tenía la preparación, ni la experiencia y tampoco mucho talento. En el camino me comprendí, me enteré, con un portazo en la cara, me enteré que en esta carrera el talento no es suficiente. Te iba a hacer esa pregunta. Sí. Esto es una carrera que, de acuerdo a tu experiencia, habilidad. por lo que estás contando, todos podemos practicar, mejorar y llegar. Claro. No precisamente podemos nacer quizás con este talento. No necesariamente. Para nada. El no que nace necesariamente. genial y lo desarrolla. El talento pesa un 30% Muy aquí. bien. Todo lo demás es técnica y la técnica es preparación. Si tú, pongamos un ejemplo gráfico, Cristiano Ronaldo, Messi, Total, qué lo que sé yo, hagas. grandes Sí. figuras, tú los sacas de la cancha un año, sin que toquen un balón y los vuelves a meter a la cancha en la final de la Copa del Mundo, Portugal-Argentina. Los dos van a tener el peor partido de la vida. Nadie puede negar que son talentosos y que son unas bestias en lo que hacen. Pero como estuvieron un año sin practicar, van a tener el peor partido de su vida. Es así. El partido se los va a comer a los dos. Ok, En eso hay que pensar. totalmente. Tú puedes creer, porque la otra cosa es que uno a veces cree, no, yo tengo talento. ¿Según quién? Exacto. Te dijo. ¿Según quién? Bueno, y yo creo que mientras más sabemos, más humildes tenemos que ser, porque mientras más sabemos nos damos cuenta de tanto Claro, que nos porque falta por aprender. Esa es otra, me encanta eso, porque el conocimiento es el que te da la cachetada. Claro, te que sientes más así, necesitas, quiero que más, necesitas. necesito más. Me pasó en esa experiencia de México que dije, no, o ¿Qué sea, es todo esto? lo estoy haciendo mal. Claro. Y entonces en ese congreso me enamoré de Maclovia, que está aquí en el encuentro. Me enamoré de Everardo Camacho, que está aquí en el encuentro, de Mario Arbizu, que está aquí en el encuentro. Y yo quiero ser como ellos. O sea, ¿qué tengo que hacer? No trabaja, brother. Yo llegué a ese congreso súper frustrado. Yo me imagino. ¿Por qué? Porque entrando a ese congreso, o sea, yo había tenido una seguidilla terrible de castings fallidos. Terrible, terrible. Y llegué frustrado a México, a ese congreso. Vamos a ver qué saco de aquí. Claro. Primero, bueno, ya sé, todo lo estoy haciendo mal. Pero conocí a Maclovia, Ok. que es experta en ganar castings. Es una cosa impresionante. Qué bien. Me acerqué a ella y su conferencia tenía que ver con eso. Me gusta. Y entonces me acerqué, me está pasando esto y esto y esto. Me dijo, lo primero es, no ganar no es perder. Muy bien. No ganar no es perder. ¿Sí? Check. Entonces míralo de otra forma. Y dos, la diferencia entre ganar y no ganar está en cuánto te acercas a lo que el cliente espera obtener. Entonces escucha más al cliente, escucha más las indicaciones. Aquello para mí fue revelador. Vi la luz. Muchas Y a veces queremos partir- imponer lo que yo quiero y es lo que quiere Correcto. el cliente. O sea, es una estás necesidad. haciendo comunicación para otro, no para Total, ti. no para ti. Entonces, aquello fue Wow. revelador. Y a partir de ese momento dije, ok, vamos a... Y empecé a ganar castings. Desde ese, con 2 consejos que me dio Maclovia. Los tenemos. Check, Qué check. increíble, qué increíble. Abelardo, Y bueno, gracias. estos consejos han sido compartidos para llegar a ese nivel o a otro nivel. Abelardo, gracias Gracias. nuevamente por estar. Felicidades por este encuentro. Felicidades por hacer historia. Y bueno, la invitación para toda nuestra audiencia es a que pueda compartir este episodio, pero además de esto, cuando usted escuche el nombre Abelardo Sechez en el lugar que esté en Venezuela o haya algún encuentro, por favor, no sonrisa. se lo pierdan. Así es. Gracias. Síganlo y si quieren trabajar su voz, la clave del éxito es la preparación. A trabajar como toda habilidad. Al principio va a ser difícil, pero de tanto practicarlo te vas a volver un experto y siempre agarrando un nicho, una especialización para que puedas ser siempre el mejor en lo que hagas. Llegamos al final. Sí, señor. Nosotros contentos de que este haya sido nuestro primer episodio de esta segunda temporada, con este calorcito ya de la isla y con este talento tan grato de Abelardo. Gracias, Abelardo. Infinito Gracias, Abelardo. éxito para ti en todo lo que sigas haciendo y nosotros nos veremos en un próximo episodio. Gracias por estar hasta aquí. Gracias. Chao.